como verás, está picante. Sí. Que además, dicho, no me voy a poner amplia, que es una discusión más amplia, pero estuve leyendo el documento, no lo había podido leer bien y le estuve dedicando. Y dice algunas cosas sobre el mundo del trabajo que me preocuparon un poco, Cristina, en las conclusiones del documento, ¿no? Cuando un poco avala, por ejemplo, cambios en los convenios colectivos de trabajo, un poco en la flexibilización laboral, también la posibilidad de crear sociedades mixtas en las empresas, por ejemplo, del Estado, asociación del capital público-privado. Bueno, hay un giro ahí que me preocupa, quizá en este contexto sobre todo. Claro. En otro momento, bueno. En un momento de avance popular te podés dar el lujo de barajar Sí. y dar de nuevo sobre ciertas circunstancias. Pero ahora cuando te están esperando del otro lado con el cuchillo para meterte, te la quisieron meter por decreto, una flexibilización laboral completamente regresiva, y ahora se comenta que podrían enviar al Congreso un proyecto de similares características, que una referente como Cristina diga, che, bueno, hay que... Cuando además en realidad, cuando se habla de los convenios colectivos de trabajo del año 75, digo, ¿no? Del año 88, digamos, casos... Bueno, digo, también... Es que las actividades no se actualizan en su forma de trabajo. Se actualizan Sí. porque... Eso es muy notorio con las nuevas tecnologías Claro. en gráficos, por ejemplo, y en prensa. A veces no necesitas cambiar el convenio colectivo, hay cosas que se actualizan por la lógica de los cambios tecnológicos. Un empleado de comercio ¿no? Puede tener el convenio del 75 y puede haber algunas cosas, pero también hay actualizaciones que se dan, un bancario lo mismo, un trabajador de televisión lo mismo. Entonces, a veces abrir el convenio colectivo es una decisión compleja, ¿no? Leo, ¿qué pasa en la CGT? ¿Qué es lo que está en discusión en este momento? ¿Salió Moyano a ratificar que están hablando de un paro? ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo creo que hay un dato esta misma tarde, importante, porque hubo un acto en defensa del Banco Nación, ¿no? Sí. Convocado por la Comisión Interna, por la Asociación Bancaria, y en ese escenario, que fue en el hall central del banco, de la sede central, allí en el frente a la Casa Rosada, estaban, bueno, Sergio Palazzo, obviamente, Héctor Daer, Pablo Moyano, Carlos Acuña, Hugo Yasky, Roberto Baradel, Sonia Leso, Abel Furlan, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Digo, hay una unidad sindical, también había representantes de movimientos sociales, hay una unidad sindical, me parece muy interesante en este comienzo del gobierno de Javier Milei, casi que Milei se encargó además, más allá de la cercanía que pueda haber, creo que Milei y su política tan agresiva con el movimiento obrero, con el mundo del trabajo, hace que se una también el propio movimiento obrero, y ahora me parece que a partir de cuestiones como, por ejemplo, la actualización del salario mínimo vital y móvil, que es una vergüenza, es una miseria, porque veamos, era de 156.000 pesos en diciembre, ya tendría que haber convocado en enero, se saltearon un mes, y no cualquier mes, ¿no? Se saltearon un mes después de un 25% de inflación en diciembre, claro, después de un 20% de inflación en enero y otro tanto ahora en febrero. Y lo pasan, la CGT había acordado con ambas CTA ir a esa mesa del Consejo del Salario y pedir un aumento del 85% y llevarlo a 288.600 pesos. El gobierno, junto con el sector empresario, hay que decirlo, desestimaron esta posibilidad y el gobierno termina laudando y diciendo, bueno, el salario mínimo va a ser a partir de febrero de 180.000 pesos y después de marzo de 202.000 pesos. Lejísimo de lo que planteaba la CGT y muy, pero muy por debajo de cualquier índice inflacionario. Bueno, esto ya es un dato que se te viene, además para muchas paritarias que comienzan ahora. Y el otro tema que creo que va a ser vital es las obras sociales, ¿no? Obras sociales, Quieren otro tema. Anular. Estuve hablando de cifras con algunos dirigentes sindicales que el gobierno le está retaseando. Y además son cifras que van hacia el gabinete, hacia los subsidios para las empresas amigas. No es que van al sistema hospitalario público. Claro, claro. Esto puede desarmar el sistema de obras sociales sin beneficiar al sistema público de salud. Sí, bueno, eso, ¿no? Bueno, para cerrar, y ahora vamos con las obras sociales porque es un tema. Digo, está barajada la posibilidad de un paro nacional y está facultado el Consejo Directivo para tomar la decisión cuando quiera. Escuchamos a Sergio Palazzo sobre el Banco Nación. Dale. Las termoeléctricas y Arsan, que es recursos estratégicos y además donde pueden sacar la plata que quieren sacar. Y uno se pregunta, pero este banco, bajo el concepto que ellos tienen de decir que se privatiza porque ineficiente y deficitario, lo es, y no lo es. Partamos de la base
que es eficiente porque cuando a la Argentina lo azotó una pandemia, no fueron ni los grandes capitales, ni los grandes empresarios, ni los que hoy son gobiernos, los que cuidaron la salud de los argentinos. Fueron los bancarios de este banco, fueron los docentes, Creo que es muy claro, Palazzo. Sí. Mientras tanto, el conjunto de la corriente y las delegaciones regionales van ya articulando con vistas a lo que pueda llegar a ser una convocatoria, no en tantos días, según lo que me han informado. Pero me decías, tenías buena data acerca de la situación de las obras sociales. Bueno, la situación de las obras sociales es muy grave, ¿no? Pensemos, las obras sociales son, primero atienden casi un tercio de la población argentina, ¿no? Eso es un dato importante como para tener en cuenta, esa cobertura que dan. Pero además hay una definanciación muy marcada, porque ¿cómo se financian las obras sociales? A partir de los aportes de los trabajadores. No, en un contexto donde tenés salarios deprimidos, salarios que están perdiendo con la inflación, eso ya primero te genera menores ingresos para las obras sociales. Pero hay un tema paralelo que tiene que ver con el fondo de redistribución. El fondo de redistribución es un fondo que se creó durante los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Felipe Cavallo también, en donde una parte de esos aportes iban a un fondo común, y que ese fondo común después se repartía entre diferentes obras sociales, que a lo mejor estaban las que tenían más recursos, las que no, para tratar tratamientos de enfermedades complejas, puede ser cáncer, puede ser alguna enfermedad muy particular, pero también sobre todo discapacidad, ¿no? Que hoy es quizás lo que la dirigencia sindical, cuando uno escucha hablar de las obras sociales, lo que más le preocupa, lo que tiene que ver con la cobertura con discapacidad. Entonces, ese fondo de redistribución, históricamente los diferentes gobiernos, todos los gobiernos, lo que hicieron fue intentar negociar cuando querían apretar al movimiento obrero, cuando ¡pum!, te guardaban ese fondo de redistribución y te dejaban con las obras sociales, que las obras sociales tienen que dar salud a sus trabajadores todos los días y no pueden esperar muchas de las cuestiones de las enfermedades. Bueno, entonces este fondo de redistribución ya lo está parando el gobierno. Y no es que es dinero que se cobró de impuesto del IVA, de impuesto país, son aportes que ya hacen los trabajadores a los gremios, que los canaliza en este caso el gobierno, y lo distribuye a veces con cierta discrecionalidad el gobierno. Pero ahora no los está distribuyendo. Entonces lo que están diciendo los gremios es así, sobre todo en discapacidad. Lo escuchaba ayer a José Luis Lingeri y decía, no vamos a poder garantizar de esta manera con menos recursos, porque los salarios se vinieron a pique, porque además va a crecer el desempleo, como viene el contexto, y encima haces eso con el fondo de redistribución, y además favoreces que los aportes, que es algo que ya, digamos, existe parcialmente, pero hay algo que morigera un poco, que es que pues se puedan derivar aportes a empresas de medicina prepaga, y bueno, estás haciendo que el sistema de salud, en este caso solidario, en las obras sociales, termine colapsando, ¿no? Por eso hay un ataque por muchos lados. De hecho, el sistema de salud argentino, que ha sido bueno históricamente, que dadas las circunstancias en comparación con otras zonas de América Latina y de Estados Unidos, es bueno, está siendo deteriorado sin solución, para llevarlo a el imperio de el encapsulamiento del privado. Solamente se van a atender 10 millones de personas y el resto pata a la calle, como sucede en concreto en el sistema médico norteamericano. Y es el gran riesgo que estamos afrontando, ¿no? Que termina habiendo salud para aquel que pueda pagarla. El que no la pueda pagar queda a la buena de Dios, porque también el sistema público obviamente está colapsado y no va a poder, en estas condiciones, no va a poder absorber millones de pacientes que no van a poder estar ni en una obra social, ni tampoco, obviamente, menos pagar una empresa de medicina prepaga. Y ahí está la discusión. El ciudadano que no tiene para pagar una obra social, una prepaga, igual genera impuestos, paga impuestos. Por eso está el Estado, para que esos ciudadanos que no están en condiciones de afrontar una cifra elevada como la que propone una prepaga y autoriza el gobierno, puedan, a través de su aporte al Estado, contar con una cobertura razonable para la salud y para la educación de sus hijos. Sí, bueno, te lo digo paralelamente quizás lo que está sucediendo con la Ciudad de Buenos Aires, que le dice, bueno, no vamos a atender a ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y la respuesta es, che, y los millones de bonaerenses que pasan día a día el Riachuelo, la General Paz, para el lado de la Ciudad de Buenos Aires, y compran en los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, van a espectáculos de la Ciudad de Buenos
Buenos Aires, consumen, le generan millones de pesos en ingresos brutos y después no querés atenderlo en un hospital. Total. Digamos, bueno, eso también pasa. Hay información también, bueno, mañana hay paritaria de los ferroviarios, bueno, hay paro también de la fraternidad, gremio de maquinistas, y ahí estuve justo, como había una muy buena presencia sindical ahora en este acto que se realizó en el Banco Central, había varios de gremios docentes, estaba allí Sonia Leso, titular de CETERA, y le pregunté, ¿los convocan al final o no? Y me dijo, parece, o por lo menos hay un rumor de que nos pueden convocar a una paritaria. No sé qué marco, si va a ser paritaria. Va a ser charlando en una esquina, parado, el ministro y la dirigente. Con un café, claro, quizá con suerte con un café. ¿A usted qué le parece? Y no tenemos tiempo de hablar de los sueldos. Por eso, digo, pasó con el salario mínimo, te convocaron, pero para no resolver nada, para resolver lo que se les cantó. Entonces, veremos acá en este caso qué ocurre, pero ya los gremios docentes de alcance nacional lo que dijeron es, así en estas condiciones, sin paritaria nacional docente, sin fondo de incentivo docente y sin el fondo compensador que permite, son recursos nacionales que permiten equilibrar, dar un piso salarial a todo el país, sin eso no vamos, o no va a haber un comienzo normal de clases. El gobierno es una corriente clasista y combativa. Sí. Y esta es la lucha de clases, ¿eh? Sí. Es directamente, le está tocando el bolsillo al trabajador de modo directo. Que se dé cuenta o no, ya pasa por otro lado. Se está dando cuenta. Estamos hablando. ¿Se está dando cuenta? Finalmente, Leo. ¿Cómo ves a la opinión pública? Y quizás a veces uno corre el riesgo cuando hace el análisis de ver a ciertos microclimas o cierta... Yo creo que el que no lo votó está hoy enloquecido porque ve que empieza a hacer cuentas y no cierran los números de las familias no cierran, y muchos que quizás no lo votaron están viendo una realidad, que algún sector que estaba un poco a lo mejor, no digo, un poco más acomodado, que tenía una prepaga, que tenía un auto, o que tiene, que manda a los chicos a un colegio privado, empieza a ver, o que pagaba un alquiler, empieza a ver los números, y los números no están cerrando. Alimentos, han bajado la venta de medicamentos. Sí, eso es claro. Entendemos lo que está pasando, de comida, ¿no? Y de medicamentos, lo cual habla de la salud integral de la población. Ahora no pesa todavía eso de recibimos una pesada herencia y tenemos que esperar, hacer un esfuerzo y esperar algo mejor en el futuro. Puede pesar en algún sector, pero creo que va a ir a este ritmo, si no hay algún tipo, si no se amortigua un poco este impacto, este deterioro, yo creo que cada vez menos. Se va a ir achicando eso, ¿no? Yo creo que se va a ir achicando, hasta que un día a este nivel, el transporte, o sea, gente que se toma a lo mejor, si tiene que tomar un colectivo y el subte, hoy justo hablaba con alguien que si el subte en mayo se te va a 700 pesos y el colectivo hoy está a 300 y pico y en mayo vamos a ver cuánto está porque y en general la gente toma uno y otro, toma dos transportes. ¿Cuánto vas a gastar por día en transporte? ¿Y qué paritaria vas a tener que pueda sostener ese aumento del transporte y todos los aumentos que tenés? No hay. No va a haber paritaria que aguante todos esos aumentos. Leonardo Martín, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos.